Parece ser que se acabó la alianza entre Arabia Saudita y Rusia, al menos en el papel, peregrinos, porque se acaba de dar a conocer una noticia que a Vladimir Putin seguramente, estoy seguro que le preocupa muchísimo. Y es que esta noticia tiene que ver con que Arabia Saudita, a través del príncipe heredero a la corona saudita, Mohammed bin Salman, acaba de anunciar que Arabia Saudita será sede de conversaciones para la paz en Ucrania, conversaciones que, según las propias palabras del líder de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, incluirá la participación de 30 países, 30 naciones reunidas en Arabia Saudita, peregrinos. Esta información la publicó el periódico estadounidense The Wall Street Journal y aseguran que se reunirían entre el 5 y el 6 de agosto en Arabia Saudita. Ahora, ¿qué países participarían en estas conversaciones para la paz en Ucrania? Y aquí viene realmente la noticia importante, peregrinos. Primero hay que decir que de los 30 países que van a participar, pues obviamente van a participar muchos aliados occidentales, aliados de Ucrania. Va a participar, por supuesto, Ucrania. Y además van a participar países neutrales y del sur global, como se les conoce. Entre ellos la India, Brasil, Indonesia, Egipto, México y algunos otros. ¿Por qué estos países por qué la participación, mejor dicho, de estos países neutrales o del sur global es tan importante? Porque estos países, aunque si bien tienen mucha cercanía con Occidente y con Estados Unidos, también tienen mucha cercanía con el sur global, es decir, China, Rusia y miembros de los BRICS, pues. Entonces, la participación de estos países neutrales es lo que realmente preocupa a Rusia. Ahora nos vamos del lado de Rusia, porque Arabia Saudita anunció que en estas conversaciones para la paz en Ucrania no va a participar ningún diplomático ruso. O sea, Rusia no va a tener ninguna participación. Si ustedes fueran Putin, peregrinos, ¿qué pensarían? Seguramente estarían diciendo: mi amigo, mi aliado en Medio Oriente, es decir, Mohammed bin Salman y Arabia Saudita, me acaba de traicionar, porque va a ser el país anfitrión de conversaciones para la paz en Ucrania sin incluirme a mí. Eso seguramente está diciendo Vladimir Putin. O sea, conversaciones para la paz en Ucrania en donde participan países neutrales y que no participa Rusia, pues obviamente se entiende más, no como conversaciones de paz, sino más bien como conversaciones para Ucrania, cómo apoyar a Ucrania, formas de organizarse y coordinarse a favor de los ucranianos. Y entonces aquí nos metemos más en esta noticia. ¿Qué dice Putin realmente? Pues bueno, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, salió a dar declaraciones asegurando que Rusia quería y exigía saber qué temas se iban a abordar en esta cumbre, en estas conversaciones, qué temas se iban a hablar. Porque Rusia dice: no puede ser que vayas a hablar de una paz en Ucrania sin incluirme a mí, que soy una parte inmiscuida en ese conflicto. Por eso dijo Dmitry Peskov, aprovechando que Rusia no fue invitada a estas conversaciones, queremos decir, aseguró Peskov, que Rusia exige que se intente convencer a Ucrania y a Zelensky de que se debe de repensar la frontera entre Rusia y Ucrania. ¿Qué significa esto? Pues obviamente Rusia se está refiriendo a que Ucrania tendría que renunciar a los territorios ilegalmente anexionados por parte de Rusia vía pseudo referéndums, como lo son Jersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, territorios que están ubicados en la parte sureste de Ucrania y que son territorios que actualmente están ocupados por las tropas rusas. Seguramente Ucrania pues no va a aceptar esto. Lo que sí, peregrinos, y aquí tal vez le damos un poco la razón a Vladimir Putin, es que estas conversaciones ciertamente se ven más como conversaciones para convencer a los países que no están con Ucrania de que lo estén. El caso de México, Brasil, la India, Indonesia, que son países que se han mantenido un poco herméticos, un poco pues, en medio del conflicto, neutrales en todo esto.
Y el hecho de que los estés llamando, en donde van a participar pues, ucranianos y aliados de Ucrania, pareciera ser que Putin tiene razón, de que son conversaciones para convencer a esos países de que se unan a la causa ucraniana y dejen de estar neutrales en este conflicto. Si bien ustedes dirían, bueno, es que no son tan importantes, peregrinos, créanme que el papel que juegue México, la India, sobre todo Indonesia, por supuesto, Brasil con Lula da Silva ahora, es fundamental el papel que están jugando estos países del sur global con esta aparente neutralidad. Si se posicionaran a favor de Ucrania, peregrinos, ayudaría mucho a los ucranianos para terminar con este conflicto, favoreciendo la causa ucraniana. ¿Por qué? Porque estos países no han sancionado a Rusia. O sea, de alguna forma Rusia sigue comercializando normalmente con estos países que les acabo de mencionar, los llamados neutrales del sur global. Si estos países empezaran a tomar partido en contra de Rusia, sancionándolo también y cerrando el comercio con los rusos, seguramente Putin tendría mucha más presión de la que ahora pues, de por sí ya tiene. Entonces, pues la pregunta que yo les quisiera hacer es, ¿ustedes creen realmente que estas conversaciones de Arabia Saudita en Arabia Saudita para la paz en Ucrania favorecerán a los ucranianos o realmente Mohammed bin Salman, el príncipe heredero a la corona saudita, tendrá las intenciones de mediar para un acuerdo de paz? Porque les recuerdo que no es casualidad, las casualidades en geopolítica no existen, peregrinos. Y este anuncio se da justamente después de la visita de Jake Sullivan, el asesor de seguridad de la Casa Blanca en Estados Unidos, a Riad, en donde se reunió con altos mandos diplomáticos, incluido con Mohammed bin Salman. Entonces muchos piensan alrededor del mundo que Arabia Saudita va a ser el país sede de estas conversaciones a favor de Ucrania, pero es Estados Unidos realmente quien está organizándolas, pues. Y también me gustaría preguntarles, ¿quiénes creen que vayan a estar en estas conversaciones? Porque aquí realmente viene la pregunta, ¿estarán los líderes? Es decir, el presidente Joe Biden, Zelensky, Lula da Silva por Brasil, Narendra Modi por la India, Andrés Manuel López Obrador por México. ¿Estarán los líderes o estarán representaciones diplomáticas de cada uno de los países? Si ustedes me lo preguntan, yo creo que irán representantes diplomáticos y creo que hay muchas posibilidades de que vaya Zelensky personalmente a atender estas conversaciones, sobre todo porque va a tener ahí a los países que son neutrales. Entonces va a tener la oportunidad de hablarles, de tratar de convencerles de que apoyen la causa ucraniana. Y más que nada les preguntaría, peregrinos, ¿creen realmente que Rusia tenga razón en el sentido de que Ucrania debería de pensar que para un acuerdo de paz sin la renuncia de estos 4 territorios es imposible en Ucrania? Solo el tiempo nos lo dirá, peregrinos, pero los leo en los comentarios.